Entró en el concesionario de coches de lujo como un susurro silencioso en una sala llena de ruido, desapercibida para la mayoría, ignorada por los pocos que sí la notaron. Jasmine Turner, de 32 años, vestía lo que la vida le había dejado: vaqueros desteñidos, una camiseta blanca lisa y unas Converse desgastadas que habían recorrido kilómetros de penurias. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro, no por estilo, sino para que no le molestara. Siempre tenía trabajo que hacer. Su mirada estaba cansada pero firme, con esa fuerza que no necesita gritar para hacerse oír. Caminó directamente a la recepción, donde los suelos pulidos reflejaban su imagen como una acusación, fuera de lugar. «Disculpe», dijo en voz baja, «me interesa el coupé negro aparcado en la esquina». La recepcionista apenas levantó la vista antes de fingir que revisaba el sistema, con la boca torcida en una sonrisa medio reprimida. Desde detrás de la mampara de cristal de la oficina, Ethan Grant, el director de ventas senior, la vio. Se levantó de su asiento con la arrogancia de alguien acostumbrado a juzgar a los demás antes de que hablen. Su traje era caro, su cabello impecablemente engominado, sus zapatos lustrados como espejos, y su mirada, afilada, con un juicio penetrante. Se acercó a ella, con una sonrisa burlona ya formada antes de abrir la boca. «Señora», dijo con voz áspera, «¿está segura de que está en el lugar correcto?» Señaló la puerta como si le hiciera un favor. «Estos autos no se exhiben por diversión. El precio inicial supera los $300.000. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en terciopelo. Una risa silenciosa surgió de los empleados cercanos, de esas que hieren más profundamente que los gritos. Algunos clientes se giraron para observar. La curiosidad se convirtió en juicio sin decir una sola palabra. Jasmine no respondió. Simplemente apretó con más fuerza la correa desgastada de su bolso, asintió una vez y se dio la vuelta para irse. Sus pasos eran silenciosos, pero cada paso cargaba con el peso de 1000 humillaciones silenciosas. No había hecho nada malo, pero sentía el escozor de ser vista como menos. Pero la humillación no venció a Jasmine. Solo le recordó por qué había venido en primer lugar y por qué volvería. Porque ya no se trataba de un coche. Se trataba de dignidad. Demostrarle a gente como Ethan que el valor humano no se puede medir como un coche de lujo. Y así, mientras las puertas de cristal se cerraban tras ella con un suave tintineo, Jasmine salió a la luz del sol no como alguien rechazado, sino como alguien que se preparaba para ascender. Y al día siguiente, las puertas de ese mismo concesionario se abrirían de nuevo. Pero esta vez no estaría sola. A la mañana siguiente, justo cuando el sol asomaba por el horizonte de Montclair, un zumbido sin igual inundó el brillante asfalto del concesionario. Un Rolls-Royce Phantom color medianoche perla, silencioso como un secreto, potente como una tormenta contenida, entró en el aparcamiento como si perteneciera a otro mundo. La puerta se abrió con reverencia, sin prisa, y salió un hombre alto y sereno con un impecable traje gris ceniza. Pero no fue él lo que dejó atónitos al personal, sino la mujer que se paró a su lado, con los mismos vaqueros desteñidos, la misma camiseta blanca y los mismos zapatos desgastados que Ethan había rechazado el día anterior. Jasmine Turner. Pero esta vez, no entró con incertidumbre. Entró con un propósito forjado en años de sacrificio, forjado por el dolor y alimentado por algo mucho más profundo que el orgullo, la justicia. Al principio no habló. No lo necesitó. Su presencia fue un grito silencioso en una sala que había intentado silenciarla. Todos los rostros se giraron. La recepcionista que la había ignorado ayer se quedó paralizada a media frase. Ethan, que acababa de empezar a servir un expreso para un posible comprador, palideció al verla. Parpadeó una vez, luego dos, incapaz de creer que la mujer a la que había despedido estuviera junto a un hombre cuyo aura gritaba multimillonario. Jasmine dio un paso al frente, agarrando una carpeta cuidadosamente apilada. Investigación, especificaciones, planes de financiación, todo lo que había preparado antes de la humillación de ayer. El silencio en la sala se sentía sofocante, pero no se inmutó. «Vengo a ver el Midnight Onyx Coupe», dijo. Su voz era tranquila, pero esta vez exigía atención. Ethan se recuperó con una sonrisa apretada, fingiendo profesionalismo. «Creo que hablamos de que el vehículo es solo con cita previa», dijo, visiblemente nervioso, pero tratando de controlarse. Jasmine lo miró fijamente. «Entonces pide la cita ahora». «Lo compraré hoy». La audacia de sus palabras causó sensación en la sala de exposición.
Los empleados intercambiaron miradas, y algunos clientes se detuvieron, fingiendo mirar folletos mientras observaban furtivamente la confrontación que se desarrollaba. La sonrisa de Ethan se curvó, una reacción involuntaria, pero no pudo ocultar la irritación que le hervía la piel. Ese vehículo, dijo lentamente, es una edición limitada. Totalement équipado. Con paquetes personalizados e impuestos, cuesta casi $295,000. Normalmente solo mostramos ese modelo a compradores serios. Jasmine no pestaneó. Y yo no soy lo suficientemente seria para ti. Ethan tensó la mandíbula. Antes de que pudiera responder, una voz familiar intervino. Kenny, un vendedor novato, tímido pero observador, se adelantó con una carpeta sujeta al pecho. Señorita Turner, dijo con una suave sonrisa, si quiere, puedo explicarle los detalles. Recuerdo que ayer preguntó por el motor híbrido y las especificaciones del interior. Yasmín se giró hacia él y, por primera vez ese día, su expresión se suavizó. Le dedicó un cálido asentimiento. Gracias. Me gustaría. Mientras Kenny la conducía al coupé, explicándole cada detalle técnico con genuino interés, Ethan se mantuvo al margen, observando la escena como si perdiera el control de un juego que creía ya ganado. Pero Yasmín no buscaba ganar. No estaba allí para vengarse. Estaba allí para mostrarles cómo era la dignidad cuando se mantenía firme ante la condescendencia. Con cada característica que Kenny describía, los asientos de cuero moca hechos a mano, el sistema de inteligencia artificial integrado, el motor híbrido V8, Yasmín asintió, absorbiendo los detalles. No estaba allí para presumir. Estaba allí para darle a su hermana, una superviviente de cáncer, un regalo de belleza y fuerza. Una recompensa por una batalla librada y superada. Y todos los que se habían burlado de ella ahora se mantenían al margen, viendo a una mujer a la que habían considerado indigna tomar una decisión que ninguno de ellos tenía derecho a cuestionar. Mientras Yasmín admiraba el elegante interior del coupé, Ethan no pudo evitar rondar cerca, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Lo carcomía, su calma, su compostura, su regreso. Intentó interrumpirla, colocándose junto a Kenny. No le hagamos perder el tiempo a la señorita Turner. Seguro que tendrá que hablar con nuestro departamento de financiación si va en serio. Yasmín levantó la vista, con la mirada fija. Sin financiación. Pago en efectivo. Las palabras fueron como una bofetada en una habitación silenciosa. Se oyeron algunas exclamaciones, e incluso Kenny parpadeó sorprendido. Ethan rió una vez, aguda, sarcástica, desdeñosa. ¿Dinero en efectivo? ¿Crees que esto es un mercadillo? Su voz bajó el volumen, pero no el veneno. Déjeme decirle algo, señorita Turner. La gente que puede permitirse esto no viste como usted. No vienen con zapatillas de supermercado y una carpeta de staples. Vienen con abogados, asistentes y maletines. Usted no pertenece a esta clase. Las palabras fueron crueles, pero Yasmín no se inmutó. Su silencio no era debilidad, era una tormenta que cobraba fuerza. Simplemente se giró, sacó el teléfono del bolsillo trasero e hizo una llamada. No alzó la voz. No dio explicaciones. Solo una simple frase al teléfono. Estamos listos. Ethan arqueó una ceja, confundido. Pero entonces las puertas de cristal del concesionario se abrieron de nuevo, y todo cambió, el aire cambió, no drásticamente, sino como la presión antes de una tormenta. Un hombre entró, alto y sereno, con sus pantalones oscuros bien ajustados, su camisa impecable y su muñeca reluciente con un reloj que susurraba clase sin gritarla. Damien Cole. El nombre aún no había sido reconocido por el personal, pero su presencia sí. Un hombre acostumbrado a salas de juntas, no a salas de exhibición. Un hombre que no necesitaba demostrar nada porque el mundo ya lo sabía. Caminaba con sereno propósito, cada paso medido, su mirada inspeccionando la sala como un arquitecto examinando los defectos de una estructura. La suficiencia de Ethan flaqueó por segunda vez ese día. Dio un paso adelante, con las manos ligeramente levantadas. Bienvenido a Montlair Prestige Motor, Sonor. ¿Puedo ayudarlo? Damián no le ofreció un apretón de manos. No sonrió. Simplemente miró a Yasmín y luego volvió a mirar a Ethan. Ayer vino una mujer a preguntar por este coche,
dijo en voz baja pero con una firmeza inconfundible. La humillaron. La mirada de Ethan se movió nerviosamente. Tenemos muchos clientes. No recuerdo, ella sí lo recuerda, interrumpió Damián, y yo también. Porque esa mujer es la madre de mi hijo. La sala se quedó en silencio. Se oía girar el expositor tras ellos. La expresión de Ethan se contrajo. De repente, todas sus palabras cuidadosamente elaboradas, toda la armadura de clase, poder y estatus, no significaron nada. Porque el hombre que tenía delante no estaba allí para comprar un coche. Estaba allí para restaurar lo que Ethan había intentado destruir. La dignidad Yasmín no se movió. Se quedó de pie junto al coche como si fuera el centro tranquilo de una tormenta que ya había sobrevivido. Damián se acercó a ella, sin tocarla, sin reclamar, solo permaneciendo solidario. No estoy aquí porque necesitara ayuda, dijo, con la mirada fija en Ethan. Estoy aquí porque la gente como tú necesita aprender el precio de la falta de respeto. Ethan abrió la boca, pero Damián levantó una mano ligeramente, silenciándolo. No solo la insultaste. Insultaste a cada mujer que entra en una habitación y es juzgada por sus zapatos. A cada madre que se sacrifica para que su hijo pueda comer. A cada hermana que tiene 2 trabajos para cuidar de su familia. Y ahora, verás cómo compra este coche, no porque necesite demostrar nada, sino porque ya lo ha hecho. Yasmín se volvió hacia el vendedor junior, Kenny, y sonrió. ¿Puedes finalizar la venta, por favor? Kenny asintió, con la voz entrecortada. Corrió hacia el mostrador mientras Ethan se quedaba paralizado, desprovisto de poder, expuesto por su propia arrogancia. El resto del personal tampoco se movió, solo podían observar. Yasmín se acercó al mostrador, depositó el pago completo en cheques certificados y firmó con calma. No lloró. No sonrió con sorna. Simplemente hizo lo que había venido a hacer. Y al darse la vuelta para irse, con las llaves en la mano, pasó junto a Ethan una última vez. La próxima vez que entre alguien como yo, quizá mire más allá de la ropa. Sus palabras no fueron fuertes, pero resonaron. Al salir Yasmín y Damián del concesionario, el sol les dio en el rostro como un suave foco en un momento largamente esperado. El Rolls-Royce Phantom esperaba, con el motor ronroneando suavemente como una bestia domada a propósito. Damián le abrió la puerta, no por caballerosidad, sino por respeto. Y Yasmín, aún con la misma ropa de civil que una vez usaron en su contra, se deslizó en el asiento trasero con gracia y serenidad. El concesionario que había a sus espaldas se desvaneció, pero el recuerdo, las risas, las burlas, los despidos, permaneció grabado en su mente. Ya no se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de asegurarse de que nunca lo olvidaran. Damián se sentó a su lado, en silencio durante unos segundos, simplemente observándola. Había algo en sus ojos que no era lástima, ni arrepentimiento, sino reconocimiento. Por fin la volvió a ver, no como la joven que una vez había dejado atrás por miedo, sino como la poderosa fuerza de resiliencia en la que se había convertido. No tenías que llamarme, dijo en voz baja. Yasmín se volvió hacia él con voz firme pero suave. No te llamé para que me rescataras. Te llamé para que lo vieras. Quería que alguien que una vez me vio con claridad, me volviera a ver. Damián asintió, con la culpa reflejada en su expresión. Tenía miedo entonces, admitió. Miedo de ser padre. De fracasar. Así que huí. Yasmín no respondió de inmediato. Su silencio no era frío, estaba lleno de años de ruido con los que había aprendido a vivir. Fracasaste, dijo finalmente. Pero yo no. Y nuestra hija tampoco. De vuelta en el apartamento de Yasmín, todo era tan humilde como siempre. Una mesa de centro desportillada, cortinas usadas, una estantería llena de manuales de terapia desgastados y dibujos pegados al refrigerador. Maya, su hija de 6 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra del salón, coloreando un castillo con crayones desgastados. Cuando se abrió la puerta, levantó la vista con sus grandes ojos marrones, ojos que reflejaban tanto la fuerza serena de su madre como la chispa de su padre. «¡Mami!», gritó, corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Yasmín se arrodilló y la abrazó con fuerza, aspirando el aroma a mantequilla de cacahuete y crayones. Damián se quedó paralizado en la puerta, con la emoción atravesándole el pecho como olas en una tormenta.
No había visto a Maya en persona desde que era bebé. Había visto fotos, sí. Yasmín le había enviado actualizaciones por correo electrónico a lo largo de los años, la mayoría de las cuales le daba vergüenza responder. Pero ahora, al verla en carne y hueso, algo se desmoronó en su interior. Maya lo miró, ladeando la cabeza con curiosidad. ¿Quién es?, preguntó. Yasmín sujetó con ternura la manita de su hija y la condujo hacia adelante. Este es Damián, dijo con voz serena. Es alguien importante. Damián se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Hola, Maya, susurró. Soy tu papá. La habitación quedó en silencio. Maya lo observó un segundo y luego esbozó una sonrisa tímida. ¿Te gustan los castillos?, preguntó. Damián rió, con un sonido ahogado, y asintió. Me encantan los castillos. Esa noche, se sentaron en el pequeño balcón mientras el sol se ponía tras los edificios de Northwood. El aroma a lavanda de la maceta desgastada flotaba suavemente en el aire. Maya dormía dentro, acurrucada junto a su osito de peluche favorito, el que Yasmín había cosido durante una larga noche de facturas sin pagar y sueños rotos. Yasmín sostenía una taza de té caliente en sus manos, sus dedos se curvaron alrededor de la cerámica como si fuera su última defensa contra el frío. Damián se sentó a su lado, en silencio, con la mirada perdida en el cielo rosa dorado. Tú construiste todo esto, dijo finalmente, con la voz impregnada de asombro. Lo abandoné todo cuando se puso difícil, y tú cargaste con el mundo entero. Yasmín no sonrió. No lo necesitaba. No tuve elección, dijo. Ella era todo lo que tenía. Mi hermana también. Después de que mamá murió, no había nadie más. Tenía que ser fuerte, incluso cuando no quería serlo. Damián apretó la mandíbula. Pensé que el éxito significaba construir un imperio. Ahora me doy cuenta, significa presentarse. Yasmín lo miró, no con ira, sino con claridad. El éxito significa no necesitar que alguien aparezca, sino saber quién lo hará, cuando importa. Damián metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño, un anillo de plata, grabado con una palabra, respira. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. ¿Lo conservaste?, preguntó Yasmín, sorprendida. Él asintió. Todos estos años. Me recordó a ti, y al momento en que me volví cobarde. Yasmín cogió el anillo, lo observó un buen rato y luego lo volvió a colocar con cuidado. Ese momento ya pasó, dijo. Lo que hagas a partir de ahora es tu decisión. Al día siguiente, Yasmín condujo el Midnight Onyx Coupe por la avenida arbolada que conducía al centro de rehabilitación de su hermana. El coche parecía una contradicción, poder y elegancia en un mundo donde le habían enseñado a ser pequeña e invisible. Pero no se trataba de lujo. Se trataba de amor. Su hermana, Michelle, estaba sentada en una silla de ruedas cerca de la entrada principal, con el sol del atardecer calentándole la cara. Su cabello, que ahora volvía a crecer lentamente tras las sesiones de quimioterapia, estaba recogido bajo un suave pañuelo. Yasmín salió del coche y caminó hacia ella, con las llaves en la mano. Michel parpadeó, confundida. ¿De quién es ese coche?, preguntó. Yasmín se arrodilló a su lado, con lágrimas en los ojos. Es tuyo, susurró. Michelle jadeó, tapándose la boca con las manos. No, no, Jasmine, tu no. Pero Yasmín asintió. Sí, lo hice. Porque luchaste con más fuerza que nadie que haya conocido. Y quería que tuvieras algo hermoso. Algo que dijera, lo lograste. Michelle rompió a llorar, sollozando en el hombro de su hermana. Las enfermeras cercanas se alejaron respetuosamente, algunas secándose los ojos. No se trataba de un auto. Se trataba de un triunfo. De honrar a los guerreros silenciosos que el mundo olvida. Yasmín ayudó a Michelle a subir al asiento del copiloto. Mientras se alejaban juntas, con el motor zumbando suavemente bajo ellas, ninguna dijo mucho. No lo necesitaban. El silencio entre ellas estaba lleno de algo más poderoso que las palabras. Supervivencia, hermandad y un amor que ningún juicio podía tocar. De vuelta en Montclair Prestige Motors, las cosas eran diferentes. Ethan Grant estaba sentado solo en su oficina, con las persianas medio bajadas y su espresso intacto.
El bullicio de la sala de exposición se había calmado. Su personal pasaba a su lado con más rigidez, asintiendo educadamente, pero nada más. La historia se había extendido rápidamente. Los empleados susurraban en los rincones. Un vendedor junior llamado Kenny había sido ascendido discretamente y ahora atendía a clientes VIP. La reputación de Ethan, antes intachable, ahora tenía una mancha que ningún traje a medida podía ocultar. Volvió a ver las grabaciones de seguridad, no porque dudara de lo sucedido, sino porque aún no podía creerlo. La forma en que Yasmín se había mantenido allí, firme. La forma en que Damián lo había delatado sin alzar la voz, sin amenazas. Solo la verdad. Y la forma en que el resto de la sala, los clientes, el personal, el mundo, lo había visto todo. Por primera vez en su carrera, Ethan sintió algo que no reconocía: vergüenza. No por estar equivocado, sino por no haberse cuestionado nunca si lo estaba. Su teléfono vibró. Un mensaje corporativo. Taller de sensibilidad e inclusión, asistencia obligatoria. Ethan suspiró, frotándose las sienes. El mundo que había creado con tanta perfección, construido a base de sonrisas, suposiciones y cuero caro, se estaba desmoronando. Y tal vez, solo tal vez, ya era hora. Más tarde esa semana, Yasmín estaba afuera de la escuela de Maya, apoyada en el capó del nuevo coupé. No se estacionó adelante para presumir, se estacionó allí porque ya no sentía la necesidad de encogerse para la comodidad de nadie. Cuando sonó el último timbre y los niños salieron en grupos y en parejas, Maya llegó corriendo, con su mochila rebotando con cada paso alegre. «¡Mami!», gritó, con una sonrisa tan grande que partía el cielo. Yasmín se agachó para abrazarla, levantándola del suelo y girándola una vez. «¿Fuiste valiente hoy?», preguntó juguetonamente. «Súper valiente», asintió Maya. «Incluso le dije a mi maestra que quiero ser doctora, artista y diseñadora de autos», rió Yasmín, dándole un beso en la mejilla a su hija. «Esa es mi niña». Mientras subían al auto, Yasmín vio a algunos padres susurrando cerca, algunos con los ojos abiertos por la curiosidad. Una madre, que alguna vez ignoró a Yasmín durante las conversaciones de frases para ligar, se acercó vacilante. «Hola, Yasmín, qué coche tan bonito», dijo con una sonrisa forzada. Yasmín le devolvió la sonrisa, cálidamente, pero sin esfuerzo. «Gracias», respondió. «Fue un regalo, pero me lo gané». La mujer parpadeó, sin saber cómo responder, y asintió con torpeza antes de marcharse. Yasmín no se regodeó. No lo necesitaba. El brillo en el rostro de Maya valía más que cualquier validación de quienes antes la miraban a través de ella. Al alejarse de la acera de la escuela, Maya miró por la ventana y preguntó: «Mami, ¿estás contenta ahora?». Yasmín lo pensó de verdad. Miró a su hija, luego al camino que se extendía interminablemente hacia adelante. «No solo soy feliz, cariño», dijo. «Soy libre». Unos días después, Yasmín recibió un correo electrónico que nunca esperó. Era de una organización local de empoderamiento femenino, una que había seguido en silencio durante años, siempre admirando su trabajo a distancia. El asunto decía: «Vimos lo que hiciste». Intrigada, hizo clic. El mensaje era corto, pero contundente. «Nos enteramos de lo que sucedió en Montclair. Vimos las imágenes. Vimos la gracia, el poder, la dignidad que demostraste ante la falta de respeto. Nos encantaría que hablaras en nuestro próximo evento». Yasmín leyó las palabras una y otra vez, con las manos ligeramente temblorosas. Nunca se había considerado una oradora pública. Su voz siempre había vivido en los lugares tranquilos, tras puertas cerradas, en susurros de cuna maya, en oraciones silenciosas cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Pero algo se agitó dentro de ella, un susurro que se convirtió en un rugido. Escribió una respuesta antes de que la duda pudiera alcanzarla. «Sería un honor para mí. Gracias por recibirme». Esa noche, después de acostar a Maya, se sentó a la mesa de la cocina y empezó a escribir lo que diría. Cada palabra provenía de su experiencia. Las noches que lloró en silencio, los días que alzó la cabeza en público solo para derrumbarse en casa, los momentos en que casi se rindió, pero no lo hizo. Ya no se trataba de un concesionario. Se trataba de todas las mujeres que alguna vez habían sido ignoradas, infravaloradas, subestimadas.
Y Yasmín llevaría sus voces consigo cuando subiera a ese escenario. La noche del evento, el auditorio estaba abarrotado. Filas de mujeres, jóvenes, mayores, profesionales, madres solteras, estudiantes, ocupaban cada asiento. Yasmín estaba de pie tras bambalinas, vestida con un elegante mono azul marino que su hermana le había ayudado a elegir. Su cabello caía en suaves rizos, enmarcando un rostro que ahora irradiaba serenidad y poder. Damián estaba entre el público, sentado junto a Michelle y Maya, quienes llevaban un vestido rosa brillante y aferraban una pequeña libreta con garabatos de corazones y estrellas. Cuando llamaron a Yasmín, la sala estalló en aplausos. Subió al escenario lentamente, con sus tacones resonando con silenciosa autoridad. El foco la iluminó, pero no se inmutó. Contempló el mar de rostros, desconocidos, pero todos familiares en su fuerza y lucha. Respiró hondo y comenzó. Hubo un tiempo en que pensé que el silencio era supervivencia, dijo. Cuando creía que ser invisible era la única forma de estar a salvo. La sala se quedó en silencio. Pero aprendí algo importante. Ser vista, realmente vista, puede ser aterrador, pero es el primer paso para recuperar tu poder. Su voz no tembló. Les contó todo, la humillación en el concesionario, el regreso de Damián, el regalo que le dio a su hermana, el orgullo en los ojos de su hija. Cada frase fue recibida con lágrimas, asentimientos, jadeos, como si su historia desatara algo oculto en cada mujer presente. Y cuando terminó, la ovación de pie no fue solo para ella, sino para todas las mujeres que habían encontrado su voz tras ser silenciadas. Después del evento, cuando Yasmín bajó del escenario, las mujeres corrieron hacia ella con abrazos, apretones de manos y agradecimientos entre lágrimas. Una mujer mayor, de cabello plateado y bastón, le tomó la mano y le susurró: «Acabas de sanar algo en mí que llevaba 40 años roto». Otra dijo: «Mañana dejo mi trabajo tóxico. Si tú puedes caminar por el fuego y salir radiante, yo también». Yasmín sonrió y las abrazó con el corazón henchido. Fuera del auditorio, Maya corrió y le abrazó las piernas, radiante de orgullo. «Estuviste increíble, mami». Damián se unió a ellas, con los ojos húmedos. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. «Y quiero hacerlo mejor, esta vez de verdad. No solo palabras». Yasmín sostuvo su mirada. No había cuento de hadas en sus ojos, ninguna reconciliación repentina. Solo verdad. «Lo resolveremos», dijo. «Pero esta vez, construiremos despacio». Bientôt. Caminaron hacia el coche como una familia, no perfecta, pero real. Y mientras Yasmín abrochaba el cinturón de Maya en su asiento, sintió algo que no había sentido en años: paz. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Y ahora, sabía exactamente quién era. Pasaron las semanas. La historia de Yasmín seguía resonando en redes sociales, medios de comunicación y programas de radio locales. Pero no buscó la fama. En cambio, la aprovechó. Se asoció con organizaciones sin fines de lucro para iniciar un programa de mentoría para madres solteras. Ayudó a su hermana a abrir una tienda en línea, usando parte del dinero que recibió como regalo después de que el vídeo se hiciera viral. Y comenzó a tomar cursos de negocios por la noche, construyendo poco a poco un futuro a su manera. La Yasmín de antes, la que una vez se sentaba afuera de los bancos de alimentos en un auto abollado con un bebé llorando en el asiento trasero, no había desaparecido. Simplemente había evolucionado. Esa versión de ella, agotada, invisible, seguía siendo parte de su historia. Pero ahora, gracias a ella, se enaltecía. Una noche, recibió una llamada de un exempleado de Montclair. «Ethan renunció», le dijeron. «Se habla de reemplazarlo con alguien de dentro». «¿En serio? Tú fuiste el punto de inflexión». Yasmín no sonrió. No lo necesitaba. A veces, la justicia no parece venganza, sino cambio. Un cambio real y duradero. Y ella se había convertido en la chispa que encendió esa llama. Al ponerse el sol sobre el horizonte de la ciudad, Yasmín estaba de nuevo en el balcón de su apartamento. Esta vez, no sostenía un té. Sostenía un bolígrafo. Escribía el primer capítulo de su nueva vida. Y esta vez, no se trataba de sobrevivir. Se trataba de prosperar.
Una fresca mañana de sábado, Yasmín llevó a Maya al parque cerca de su antiguo barrio, aquel donde habían pasado incontables tardes cuando el dinero escaseaba y los sueños parecían demasiado caros. Los columpios aún crujían con el paso del tiempo, y los bancos aún lucían los nombres de amantes tallados en la madera. Pero todo se sentía diferente ahora, no porque el parque hubiera cambiado, sino porque Yasmín lo había hecho. Maya rió entre dientes mientras corría hacia el trepador, sus zapatillas rosas levantando pequeñas nubes de polvo. Yasmín la siguió lentamente, con las manos en los bolsillos del abrigo, disfrutando de la silenciosa alegría que la rodeaba. A pocos metros, una mujer mayor estaba sentada en un banco, con sus bolsas de la compra a su lado y una mirada de vago reconocimiento en sus ojos. «Eres la mujer del concesionario de coches, ¿verdad?», preguntó con dulzura. Yasmín asintió, sin saber qué vendría después. La mujer sonrió. Bien. Les demostraste. Nos demostraste a todo. Hablaron un rato, sobre la vida, los hijos, las facturas y los corazones rotos, y Yasmín se dio cuenta de algo que antes no había comprendido. Su historia ya no era solo suya. Pertenecía a cada madre que había llorado en los estacionamientos, a cada mujer que se había tragado su dignidad para sobrevivir el día. Mientras Maya regresaba corriendo, con los brazos cargados de dientes de león, Yasmín la alzó, la besó en la mejilla y le susurró: «Tú eres la razón por la que nunca me rendí». Y en ese instante ordinario y mágico, Yasmín supo que esa era la verdadera recompensa. No el auto, no los titulares, sino el legado de resiliencia que estaba transmitiendo de vuelta en casa. La boutique de Michelle florecía. Con la ayuda de Yasmín y una subvención para pequeñas empresas a la que habían llegado, ahora tenía su propia tienda online. Los pedidos llegaban, no miles, pero los suficientes. Los suficientes para darle esperanza. Los suficientes para demostrar que la recuperación no era solo física, también era espiritual. Yasmín se sentó a su lado una noche, empaquetando los pedidos a mano, y se rió al ver que Michelle envolvía accidentalmente una pulsera con la etiqueta del precio aún puesta. «Estamos aprendiendo», dijo Michelle sonriendo. «Además, los errores significan que estamos haciendo algo nuevo». Yasmín sonrió y asintió. Estaban haciendo algo nuevo, sin duda. Estaban reescribiendo sus vidas. Un esfuerzo honesto, una pequeña victoria, una herida sanada a la vez. Y esta vez, no estaban solos. Damián se había involucrado más, poco a poco. Ya no intentaba aparecer con grandes gestos. Apareció a cenar. Recogió a Maya del colegio. Hizo preguntas. Escuchó. Y esa constancia, ese esfuerzo silencioso y firme, era lo que Yasmín más apreciaba. Se estaba convirtiendo en el padre que Maya merecía. Y aunque Yasmín no se apresuró a definir su relación, se permitió sentir algo que no había sentido en años: seguridad. No en otra persona, sino en sí misma. Estaba construyendo una nueva base, y por una vez, no se sentía frágil. Una noche, Yasmín recibió una invitación por correo, un sobre grueso y repujado que parecía fuera de lugar en su modesta cocina. Era de la Alianza Nacional de Mujeres Empresarias. Había sido nominada para su premio Rising Phoenix, un honor otorgado a mujeres que superaron las dificultades y usaron sus historias para empoderar a otras. Yasmín miró la carta durante un largo rato. Su primer instinto fue descartarla. No era una ejecutiva refinada ni una fundadora tecnológica con un traje imponente. Pero entonces recordó a cada mujer que la había llamado aparte después de ese discurso. Cada mensaje que había recibido de desconocidos diciéndole: «Gracias a ti, hablé». Quizás no era refinada, pero era poderosa. Y eso importaba más. La noche de la ceremonia, lució un sencillo y elegante vestido negro. Maya llevaba un blazer diminuto y cogió de la mano a su madre como si estuviera acompañando a una reina hacia el altar. Damián estaba de pie detrás de ellas, tomando fotos como un padre orgulloso. Cuando la llamaron, Yasmín subió al escenario sin miedo, sino con una profunda serenidad. Aceptó el premio y habló brevemente: «Esto no es solo para mí. Es para todas las mujeres a las que alguna vez les han dicho que no son suficientes y decidieron creer lo contrario». El aplauso no solo fue fuerte, sino atronador. Reflejó la verdad que todos en la sala ya sabían: Yasmín no solo había sobrevivido a la tormenta. Se había convertido en ella, esa noche, mientras Yasmín yacía junto a Maya,
quien se había quedado dormida a media frase mientras hablaba de cómo quería construir coches robot con sentimientos, miró al techo y dejó que la quietud la inundara. Su vida no se había convertido en un cuento de hadas. Las facturas seguían llegando. Algunas noches seguían siendo difíciles. Pero la diferencia ahora era que afrontaba esas cosas con fuerza en lugar de vergüenza. Ya no se escondía de los desafíos, los afrontaba con gracia. Había encontrado su voz, no gritando, sino manteniéndose firme. Había encontrado su poder, no en la venganza, sino en la superación. Y había encontrado su valía, no a través de la validación de alguien más, sino en su propio reflejo. La mujer que una vez fue expulsada de un concesionario de coches por parecer demasiado pobre ahora tenía influencia. Respeto. Dignidad. No era rica como la sociedad suele medirla, pero era rica en todos los sentidos que importaban, en amor, en carácter, en paz. Se inclinó, apartó los rizos de malla de su frente y susurró: «Eres lo mejor que he hecho en mi vida». Y por una vez, se permitió creer que era lo mejor en lo que se había convertido. En las semanas siguientes, Yasmín continuó construyendo una vida arraigada en la autenticidad. Sus mañanas estaban llenas de dejar a los niños en la escuela, hacer entregas a boutiques y participar en talleres comunitarios. No usaba ropa de diseñador ni publicaba selfies seleccionadas. No buscaba influencia. Lo que sí buscaba era impacto, y éste la perseguía de vuelta. Una tarde, recibió una llamada de una mujer de Texas que había visto el vídeo del concesionario y había creado su propia red de apoyo para la compra de autos para madres solteras. «Cambiaste las reglas del juego», dijo la mujer. «Ahora nos ayudamos mutuamente a comprar con inteligencia, a hacer preguntas y a nunca conformarnos». Yasmín lloró después de esa llamada, no de tristeza, sino porque finalmente lo vio. Su dolor se había convertido en el permiso de otra persona. Su lucha había dado paso a otra mujer para levantarse. Y esa, se dio cuenta, era la verdadera recompensa. No necesitaba un trofeo. No necesitaba venganza. Había encontrado algo mucho más poderoso, un propósito. Y ningún concesionario, ningún gerente despectivo, ninguna etiqueta social podría arrebatársela jamás. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron de primavera a un verano dorado. La vida de Yasmín ya no parecía una serie de batallas, sino un jardín que por fin había aprendido a cuidar. Una tarde cálida, se encontraba en el porche de una pequeña casa que acababa de comprar, modesta, pero suya. Tenía escalones desportillados y un buzón torcido, pero también un patio trasero lo suficientemente grande como para que Maya corriera libremente y un solario donde Yasmín soñaba con montar un pequeño rincón para escribir. Al entrar, descalza sobre el fresco suelo de madera, respiró hondo. Sin Casero. Sin avisos de desahucio. Se acabó cuestionar su valía basándose en la aprobación de los demás. Damián la ayudó a mudarse esa mañana, cargando cajas etiquetadas como libros, juguetes de Maya y utensilios de cocina que realmente usaremos. No se quedó ahí. No intentó reclamar nada. Simplemente preguntó: «¿Qué necesitas?», y lo hizo. Y eso, Yasmín se dio cuenta, era amor. No en el estilo ostentoso y de cuento de hadas que alguna vez imaginó, sino en el que aparece, se queda callado y construye confianza ladrillo a ladrillo. Esa noche, mientras Maya bailaba descalza en la sala al ritmo de una vieja canción de Beyoncé que sonaba en un altavoz Bluetooth, Yasmín se unió a ella, riendo hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas. No era solo una fiesta de inauguración, era una celebración de vida. Era la primera página de un capítulo que ella misma había escrito, de su puño y letra, sin disculparse. Y se sentía como en casa. Una tarde soleada, Yasmín recibió una llamada inesperada de un concesionario de lujo al otro lado de la ciudad, no de Montclair, sino de la competencia, que había visto cómo su historia había movido a millones. Querían colaborar con ella para capacitar a su personal en respeto al cliente, equidad e inclusión. «No queremos una oradora simbólica», explicó la gerente. «Queremos a una mujer que lo haya vivido, que sea auténtica». Yasmín aceptó, no por dinero ni por ego, sino porque entendía cómo empieza el cambio, una verdad incómoda a la vez. El día de la capacitación, se paró frente a filas de vendedores elegantemente vestidos, el mismo tipo de hombres y mujeres que antes la ignoraban, y les contó su verdad, con calma, claridad y convicción. Les contó cómo se sentía ser vista como basura. Cómo la gente hace suposiciones no solo basándose en la ropa, sino también en la piel, la voz, la postura, incluso la maternidad.
Y cómo esas suposiciones son atajos inútiles que les cuestan a los buenos negocios grandes clientes. Al final, incluso los rostros más escépticos se habían suavizado. Una joven aprendiz levantó la mano y preguntó, «Entonces, ¿qué deberíamos ver al observar a alguien?» Jasmine Naududo. Deberías ver una historia que aún no hayas oído. Y si eres inteligente, escucharás antes de juzgar. Al salir del concesionario, la aplaudieron no por su fama, sino por su honestidad. Y la honestidad, se dio cuenta, era lo más caro que el dinero jamás podría comprar. La historia que comenzó con humillación y desamor había dado un giro completo. Yasmín ya no cargaba con el peso de demostrar su valía, lo llevaba como una corona. Y mientras el mundo volvía la mirada hacia ella, ella permaneció arraigada. No en la venganza, no en la amargura, sino en algo mucho más poderoso, un propósito. En una cálida mañana de domingo, ella y Maya estaban sentadas sobre una manta de picnic en ese mismo parque de siempre. Maya dibujaba un híbrido entre nave espacial y coche, explicando cómo funcionaría con combustible de sueños y buenos pensamientos, mientras Yasmín sonreía y observaba las nubes moverse en lo alto. Ya no perseguía nada, ni riqueza, ni validación, ni siquiera un cierre. Ya había encontrado lo que importaba: autoestima, legado, paz. Una joven que pasaba con su propio hijo pequeño se detuvo tímidamente y dijo, «Disculpe, ¿es usted la mujer del vídeo del coche?» Yasmín sonrió suavemente. «Sí, lo soy». La mujer sonrió radiante. «Solo quería decirte. Dejé un trabajo abusivo por ti. Y empecé mi propio proyecto. Es pequeño, pero es mío». Yasmín extendió la mano, le tomó la suya y dijo, «Eso significa todo. Gracias». Mientras la mujer se alejaba, Yasmín miró a Maya y susurró, «¿Ves, cariño? Así es como cambiamos el mundo. Una voz a la vez». Y así, con risas en el aire, la luz del sol en su rostro y su hija a su lado, Yasmín supo la verdad: nunca estuvo destinada a encajar. Nació para ascender. 2 semanas después, invitaron a Yasmín a hablar en una conferencia sobre liderazgo femenino, no por su título ni su cargo corporativo, sino por su historia. Y esta vez, no se trataba solo de un escenario ni de un foco de atención. Era una sala llena de mujeres como ella. Mujeres que habían sido derribadas por la vida, pero que aún así se levantaron. De pie tras bambalinas, sosteniendo una pequeña tarjeta con una sola frase escrita: «No necesitas usar una corona para caminar como una reina», respiró hondo. Maya estaba en primera fila con Michelle y Damián a su lado, todos elegantes y sonriendo como sus mayores fans. Cuando la llamaron, Yasmín subió al escenario con una gracia serena y poderosa. Los aplausos la inundaron, pero se mantuvo firme, arraigada en el propósito que la había traído hasta allí. No les dijo lo que querían oír, les dijo la verdad. Habló del rechazo, de la humillación, del dolor de ser invisible. Habló de la maternidad soltera y de las noches que lloró en silencio para que Maya no la oyera. Y luego, habló de ascender, no en un gran momento, sino en 1000 decisiones silenciosas. La sala quedó en silencio. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Y cuando terminó, se pusieron de pie, aplaudiendo no solo por ella, sino por sí mismos. Por su propio dolor. Su propio coraje. Sus propios triunfos silenciosos. Yasmín no solo compartió su historia, sino que les dio permiso para honrar la suya. Y en ese momento, bajo esas luces brillantes, lo sintió en los huesos. Ya no sobrevivía. Estaba liderando. Los días siguientes se sintieron como un suave despliegue de todo lo que Yasmín alguna vez había anhelado, no en explosiones repentinas, sino en silenciosas afirmaciones de que su vida estaba cambiando para mejor. Después de la conferencia, llovieron correos electrónicos de mujeres de todo el país. Una madre de Ohio escribió: «Me diste el valor para entrar sola a un concesionario hoy. Tenía miedo, pero me acordé de ti». Otra, una sobreviviente de violencia doméstica de Georgia, dijo: «Vi tu vídeo 20 veces antes de dejarlo finalmente. No te conozco, pero me salvaste». Yasmín leyó cada mensaje con lágrimas en los ojos, atónita por el alcance de su voz. Alguna vez se sintió pequeña en este mundo, ignorada, invisible. Pero ahora era un receptáculo de esperanza. Decidió crear algo duradero, una plataforma en línea llamada Drive with Dignity,
un recurso gratuito para mujeres que buscan ser dueñas de un auto, adquirir conocimientos financieros y ganar confianza. No era una plataforma sofisticada, solo un sitio web sencillo con consejos reales, herramientas reales e historias reales. Pero en menos de un mes, miles se habían unido. Michelle la ayudó a moderar los foros, y Damián colaboró creando vídeos cortos que explicaban consejos para comprar un auto en un lenguaje sencillo. A Yasmín no le importaban las ganancias, le importaba el poder. No el que controla a los demás, sino el que los libera. Y ahora, por primera vez en su vida, no solo estaba construyendo un futuro mejor para sí misma, sino que estaba abriendo la puerta a innumerables personas que la seguían. Una noche, Yasmín recibió una llamada de alguien de quien no había tenido noticias en años: su madre. La mujer que una vez la había rechazado cuando más la necesitaba. Yasmín dudó antes de responder, insegura de que fantasmas podrían aparecer arrastrándose por ese receptor. Yasmín. La voz de su madre se quebró con una mezcla de culpa y anhelo. Vi el vídeo. No tenía ni idea. El corazón de Yasmín se encogió. No quería saberlo, respondió, no con ira, sino con verdad. Hubo un largo silencio. Entonces su madre susurró: tienes razón. No lo hice. Me avergonzaba de ti. Pero ahora me avergüenzo de mí misma. Jasmine cerró los ojos, respirando lentamente. La niña dentro de ella quería gritar: ¿dónde estabas cuando dormía en el suelo? Pero la mujer en la que se había convertido solo dijo: me costó mucho tiempo dejar de buscar el amor de quienes no podían dármelo. Su madre lloró al otro lado. Podemos empezar de nuevo. Yasmín no prometió nada. Pero tampoco colgó. Esa conversación no terminó en reconciliación ni en un abrazo de cuento de hadas. Terminó en verdad. Y eso, Yasmín lo sabía, era suficiente por ahora. Sanar no siempre significaba reencuentro. A veces, significaba poner límites y mantener la paz como algo sagrado. Dejó el teléfono, miró a Maya, que estaba viendo dibujos animados en el sofá, y sonrió. Había roto el ciclo. Y eso era todo. A medida que la vida de Yasmín seguía floreciendo, también lo hacía la de Maya. La niña que una vez se preocupaba por dónde dormirían ahora prosperaba en la escuela, hacía amigos y soñaba en voz alta. Le dijo a su maestra que quería ser ingeniera y construir puentes para que nadie se sienta estancado nunca más. Cuando Yasmín escuchó eso, lloró en el estacionamiento. No de tristeza, sino de orgullo desbordante. Todo lo que había soportado no había sido en vano. Cada noche de insomnio, cada encuentro humillante, cada lágrima derramada en silencio habían construido los cimientos de la alegría de su hija. Una tarde, Maya llegó a casa con un dibujo que había hecho en la escuela. Una versión de Yasmín con palitos de palo de pie en un escenario con un micrófono. Encima, había escrito: mi mamá es una superheroína. Ayuda a la gente con sus palabras. Yasmín lo pegó en el refrigerador y lo miró fijamente durante horas. Ningún premio, ningún sueldo, ningún reconocimiento público podría compararse con eso. Porque al final, lo único que siempre quiso fue ser la clase de madre de la que Maya pudiera estar orgullosa. Y ahora, en esta casa tranquila, llena de risas y cariño, se había convertido en exactamente eso. No era perfecta. No era rica. Pero estaba presente. Y en un mundo que a menudo intentaba decirle que no era suficiente, esa fue la victoria más contundente y desafiante de todas. Un año después de ese humillante momento en Montclair Luxury Motors, Yasmín regresó, no como clienta, sino como oradora invitada por la nueva gerencia. Desde entonces, la compañía había pasado por una reestructuración importante tras la reacción viral. El antiguo gerente había sido despedido. Se trajo un nuevo liderazgo para reconstruir la confianza. Y querían que Yasmín hablara con todo el personal sobre respeto, dignidad y el peligro de las suposiciones. Al cruzar las mismas puertas de cristal que una vez la dejaron fuera, la sala se quedó en silencio. La gente la miraba, no con juicio, sino con asombro. Ella no era la misma mujer que había estado allí agarrando la mano de Maya, desconsolada y avergonzada. Estaba transformada, segura, serena y profundamente segura de sí misma. Pasó junto a los autos de lujo sin pestañear. Pasó por delante de la sala de ventas que una vez la menospreció. Al llegar al frente del salón, se dio la vuelta y dijo: nunca se sabe quién es alguien por su apariencia. Hace un año, me echaron de aquí.
Hoy estoy aquí no para presumir, sino para enseñar. Su voz era tranquila, pero firme. No se puede decidir el valor de alguien por su ropa, su piel o su cartera. Se le ve. Se le respeta. O se le pierde. Al terminar, toda la sala se puso de pie en silencio. No aplaudieron por obligación, sino por reverencia. Yasmín salió de Montclair ese día con la cabeza en alto, dejando atrás no solo el pasado, sino una advertencia. Esa noche, Yasmín no celebró con champán ni una cena elegante, sino con pizza en el suelo de la sala, rodeada de las personas que más le importaban. Michelle se reía tanto que se atragantó con su refresco, Damián construía un castillo de Lego con Maya, y Yasmín simplemente estaba presente. Las luces eran cálidas. Las ventanas abiertas. El mundo en silencio. Y su corazón, por fin, en paz. No hablaron del concesionario. No hablaron de negocios, ni de titulares, ni de me gusta en redes sociales. Simplemente vivieron. Riront. Amaron. Era el tipo de noche con la que Yasmín alguna vez soñó, cuando todo era oscuro y desesperanzado. Y ahora era su realidad. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de algo profundo. Este era el verdadero momento Rolls-Royce. No el coche. No las cámaras. Sino esto, la vida desordenada, ruidosa y amorosa que había construido con solo coraje y gracia. Miró a Maya, quien levantó la vista y dijo, «Mami, ¿estás feliz?» Yasmín sonrió, con lágrimas en los ojos. «Sí, cariño». Es-toi tan feliz? Y en ese instante, rodeada de su tribu, su propósito y su paz, Yasmín supo. Por fin había llegado. En los meses siguientes, la plataforma de Yasmín, Drive with Dignity, se popularizó enormemente. Los medios de comunicación volvieron a retomar su historia, no como un espectáculo viral, sino como un movimiento. La invitaron a participar en paneles, apareció en revistas e incluso le ofrecieron un contrato para publicar un libro. Pero Yasmín se mantuvo firme. Rechazó ofertas ostentosas que no se alineaban con sus valores. «No estoy aquí para ser una marca», le dijo a un productor. «Estoy aquí para ser un puente». Los momentos más gratificantes no surgieron de titulares ni entrevistas, sino de las mujeres que conoció en persona. Una cajera de Detroit que dijo que veía la historia de Yasmín cada mañana para recordarse a sí misma que era digna. Una madre adolescente de Texas que le escribió, «Gracias a ti, vuelvo a estudiar». Y luego estaban las victorias silenciosas. Como entrar en un concesionario con una madre soltera a la que estaba asesorando, verla ser tratada con respeto y verla irse en un coche seguro y asequible, sin preguntas. Yasmín no solo cambió su propia vida, sino que cambió las reglas. Demostró que la dignidad no se otorga con la riqueza, sino con la valentía. Y al hacerlo, se convirtió en algo mucho más poderoso que un símbolo. Se convirtió en una chispa. Una chispa que seguiría inspirando a otros mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. Años después, el día de la graduación de Maya en el instituto, Yasmín se sentó en la primera fila de un auditorio soleado, aplaudiendo con tanta fuerza que le dolían las manos. Maya estaba de pie en el podio, con la banda de despedida alrededor del cuello, la voz firme y llena de propósito. «Todo lo que soy», dijo, recorriendo con la mirada a la multitud hasta que sus ojos se encontraron con los de Yasmín, «se debe a que una mujer que tenía todas las razones para rendirse nunca lo hizo». La visión de Yasmín se nubló de lágrimas. No de tristeza, sino de orgullo. Porque esto, era a lo que todo había conducido. No al dinero. No a la redención. No a la venganza. Sino a esta chica. Este momento. Este legado. Después de la ceremonia, mientras las familias se tomaban fotos y lanzaban sombreros al aire, Maya le agarró la mano y le dijo, «Vamos a dar una vuelta en coche». Se subieron al mismo sedán usado que Yasmín compró contra todo pronóstico, el que habían arreglado juntas, en el que habían llorado, cantado y crecido. Mientras bajaban las ventanillas y dejaban que el viento del verano les azotara el pelo, Yasmín miró a su hija y susurró, «Lo logramos». Maya sonrió, agarrando el volante con confianza. «No, lo lograste tú, mamá. Y ahora, me toca a mí». Yasmín se recostó en su asiento, con el corazón lleno. Había llegado. Había superado la situación. Y ahora veía surgir a la siguiente generación, más fuerte, libre y audaz que nunca.
Su historia se había convertido en algo más que una simple supervivencia. Se había convertido en un legado.